Acá está. Eso es. Ustedes son un montón. Un montón. Buenísimo. Estamos. ¿Los otros grupos son más reducidos? El de turno tarde del instituto, sí. ¿Cuántos son? Ay, no tengo la lista acá, la dejé allá, en el otro. Y serán 19. 19, 20 serán. Sí, más o menos. 19 o 20. Ustedes en lista son 30, pero a ver, ustedes serán también 25, son más. Que así que vienen, que están siempre. María Florencia González, ahí me fijó. ¿Qué pasó? Estoy viendo. 7 más, Florencia. ¿Por dónde me quedé? Ramírez. Muy bien. Ay, una bocha. Buenísimo. Bueno, vamos arrancando con el día de hoy. ¿Recibieron el mail? Sí. ¿Pudieron ver algunos, los videos? ¿Pudieron ver algunos? Yo pude ver algo. Muy Sí. bien. Está bien, no importa. Recuerden que los videos son para reforzar todo lo que vimos, ¿sí? Y para... quiero ver acá, genial. Para reforzar los que vimos, lo que vemos en la clase, y también para que puedan analizar algunas cuestiones que se ven en la clase. Si pudieron ver el de la semana pasada, que yo les había pedido que lo vean sin sonido, ¿sí? Habrán podido notar algunas cuestiones que estuvimos hablando respecto de esto de cómo están segmentados los movimientos, cómo empiezo siempre, está dividido la clase en movimientos de brazos, de piernas, de tronco, donde hay ejercicios de fuerza que de alguna manera van hacia el concepto que tenía la escuela sueca al inicio, de que tiene un fin terapéutico y utilitario, esto de que ayude al ajuste postural, a tener una buena postura, una correcta alineación del cuerpo, ¿sí? Todas estas derivaciones que hubo de esta la sueca, la concepción es la misma en cuanto a sus características. El objetivo con la cual su primer fundador la elaboró tenía que ver con esta formación del cuerpo, que sea para corregir errores, con un aspecto saludable, ¿sí? La postura como gran fin o como gran objetivo que tiene. Y quizás uno cuando va a una de estas clases no puede observar muy bien estos conceptos. Si ustedes pudieron ver el video y uno dice, tiene mucho de las características de la escuela sueca, pero realmente hay ejercicios para el ajuste postural, la técnica es la correcta, tiene un objetivo que tenga que ver con la salud, sí, hay que analizarlo, pero en sí cumple a grandes rasgos la mayoría de las características de la gimnasia fundamental. El tema es que, obviamente, hay que ir adaptándose al contexto, al tiempo, a la sociedad en la cual esté inmerso ese estilo de gimnasia en un momento particular. Entonces, tiene sus modificaciones. Y, ahí muy bien dice, está muy estructurado, muy marcado. Pero esas son las características del método, se mantienen y son útiles, ¿sí? Mucha gente puede trabajar, que es una de las ideas también, no hay niveles, y entonces es accesible a todos.
Entonces es bastante inclusivo, ¿sí? Con esto de los niveles ayuda también a que, si no puedo seguirlo, aunque hay gente que le cuesta por ahí seguir algunas clases, es bastante accesible para la gran mayoría. Y el hecho de permanecer trabajando durante cierto tiempo, en algún momento va a tener sus beneficios saludables. Entonces, así es como ha evolucionado la gimnasia sueca hasta nuestros días. Hoy lo que vamos a ver es la gimnasia alemana. A ver cómo se desarrolló y cómo evolucionó la gimnasia alemana. Hoy estamos complicados con la conexión. Bien. Primero que nada, este va a ser el gran impulsor, el gran fundador de este movimiento, Friedrich Ludwig Hahn. Miren la época donde nació. Si mal no recuerdo, el fundador de la escuela sueca nació en 1777, un año nada más de diferencia, pero creo que el de la escuela sueca murió en el 30 y pico. Un poquito más. Como yo les había contado en un principio, todas estas escuelas surgen más o menos en la misma época porque sus desarrolladores son de esa época. Y de alguna forma se influencian unas a otras, pero en su concepción son diferentes. Por eso vemos algunos de los elementos o algunas construcciones que parecen muy similares a la de la escuela sueca, pero también similares, pero no iguales. Entonces, por eso también son puntos a analizar. Este hombre, este alemán, va a ser el gran impulsor de este movimiento gimnástico, pero él no tenía otra aspiración más que despertar el sentimiento nacional y la realización de la unidad alemana. Él era un ferviente nacionalista que buscó exaltar a través del desarrollo de la gimnasia el amor a la patria. Él decía que es necesario tener fuerza, pero el esfuerzo que yo debo hacer no solamente tiene que ser físico, sino que tiene que ser intelectual y moral. Decía que había que ofrecerle a la juventud una forma que reaccione para que pueda accionar y poder levantarse, reincorporarse, que sean más decididos, ¿sí?, a querer hacer algo. ¿Sí? Él veía en esta práctica de la gimnasia un antídoto a lo que él llamaba los vicios burgueses, y que eran un camino para la austeridad en la vida como el ideal que debería buscarse. Una persona con ciertas ideas muy claras de lo que quería y cómo quería trasladarlo hacia la sociedad. Él quería un cambio de sociedad en estas generaciones, en estos jóvenes que venían, que no eran muy adeptos al movimiento, al esfuerzo o al sacrificio, ¿sí?, sino que más bien eran de buen comer, buen beber, bastante estáticos en sus movimientos, ¿sí? Entonces, este hombre quiere darle un vuelco a todo esto. Pero Friedrich no era muy adepto a los movimientos, no que era un dotado para los ejercicios físicos, ¿sí? Él lo que quería era que los jóvenes cambien, que ellos fueran la transformación. Decía que había que devolverles el ideal heroico, el gusto por el esfuerzo, por la aventura, que sean más osados, que había que inculcarle el hábito de la obediencia voluntaria y del sacrificio. Recuerden algunas de estas cosas: obediencia voluntaria, sacrificio. Él quería recuperar aquel valor clásico del ideal de belleza, como los griegos, belleza masculina, pero también acompañado de ¿qué? De disciplina, de valor, de entrega. ¿Sí? ¿A quiénes les hacen acordar estas características? A nadie. Sí, a los griegos. Los griegos, los espartanos. Los espartanos, claro. Los espartanos, obediencia voluntaria. Los espartanos no se ponían a pensar por qué seguían estas órdenes o por qué otros. Ellos nacían para morir en batalla y esa era la razón de su existencia y no había nada por qué reclamar o pensar o
cuestionar, ¿sí? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Profe, Sí, consulta, todas estas ideas y estas innovaciones, digamos, para esa época, sí. ¿cómo se transmitían? Porque digo, hoy por hoy es muy fácil comunicarlo, pero en ese momento, digo, no sé si iban viajando por los pueblos, no sé cómo se transmitía eso en esa época. Vos fijate que la mayoría de estas personas no lo dije, el de Friedrich, ¿no? La mayoría de estas personas eran militares. El hecho de ser militar te permite a vos viajar en esas expediciones que van, en esta época, son alemanes, el otro día Se nos fue. Se nos fue. cortó también, muy parecido al inicio. Capaz que hay algo que toqué y que no debía tocar, y que por eso se cortó. Si no, no entiendo por qué se cortó. Bueno, porque pareciera que ahora estamos más o menos. Bien, como les decía entonces, vamos acá de vuelta al PowerPoint. Ahí está. Que eran, como yo les decía, eran militares, ¿sí? Y esto les daba la oportunidad de viajar. Entonces, era más fácil para ellos viajar. Y como eran militares, ellos volvían a sus lugares y lo instauraban o lo empezaban a utilizar en la educación de las futuras clases militares. O sea, van y se las enseñan a los que eran cadetes y que después se van a recibir de militares. Después, obediencia voluntaria y sacrificio. Bien, entonces, después las enseñaban ahí. Entonces, siempre se da en un marco de una institución educativa, en este caso de la de los militares, son ellos los que primero comienzan con este desarrollo de la gimnasia, ¿sí? Cuando vimos el sueco era militar, era un profesor de esgrima, era militar, y él fue, cuando volvió a su institución militar, donde la usó con los que enseñaban, a los cadetes que iban enseñando en estas instituciones militares. Lo mismo. Por eso fíjense que los materiales los elementos que utilizaban, ¿sí? Tenían que ver mucho con con las pistas de obstáculos de los militares. Él, Friedrich Lewin, el alemán, no era militar. Él empezó, ya les digo, era un tipo que no era muy adepto a los ejercicios físicos, ¿sí? Por eso cada escuela se va diferenciando. La mayoría son militares. El de la Suiza era alemán, el de la francesa cuando lo veamos, era militar, perdón. El de la francesa cuando lo veamos también se van a dar cuenta que es militar. Él en particular no es militar. Los que vienen después también sí van a hacerlo, pero él en particular no, el fundador no. Él era un hombre común, corriente y ordinario, pero que era, como siempre en las sociedades hay como un visionario que intenta cambiar a partir de algún aspecto en particular. Y lo que hace este hombre es funda o crea unos centros de gimnasia, ¿sí? Así como alguien se pone en gimnasio, bueno, él lo que hizo fue establecer centros de gimnasia, ¿sí? Y ahí es donde comienza a enseñar esto. Y esto se vuelve muy popular. En un principio, ¿él para qué hace estos centros? Esperen que tenemos el chat. En estos centros, lo que lo hace, en un principio era porque quería esto, en un principio no siempre. Fundamental para él era crear un movimiento nacionalista. Él quería despertar el sentimiento nacional y la realización de la unidad alemana. Eso. ¿Mediante qué? Mediante la gimnasia y el amor a la patria. Eso era lo que quería hacer él. ¿Sí? Entonces él creyó que haciendo esto podía lograr esos objetivos. Como les dije, él no era una persona muy diestra en el tema de los ejercicios, pero él quería darle una oportunidad para que los jóvenes sí lo fuesen. Quería, ya les digo, recuperar este ideal de belleza y crea o transforma o funda estos centros de gimnasia y lo hace fuera de las ciudades. ¿Sí? Estas academias de gimnasia o centros de gimnasia las realiza fuera de las ciudades. Entonces ahí había mucho contacto con la naturaleza,
Él lo que busca es que se hagan las actividades al aire libre, ¿sí? Pero en esas instituciones gimnásticas no buscaba que fuese para todos, porque él quería que solamente buscar al más fuerte, formar al más fuerte. Él decía que tenía que vivir quien pueda vivir, ¿sí? Y entonces buscaba que solamente los más aptos, los que se podían desarrollar mucho más, los más fuertes, fueran los que puedan beneficiarse de estas academias de gimnasia. No tenía o no buscó ni le interesó ninguna progresión metodológica. No había de lo más fácil a lo más difícil, o de poco a mucho, o de lo simple a complejo. No. Acá era a darle duro todo lo que se pueda. Lo que para esto había juegos que eran más o menos violentos, desarrollaban la capacidad de sufrimiento, el espíritu de combatividad, competencia. Y eso es lo que luego introduce. Para tratar de motivar todavía un poco más, introduce la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Él pensaba que la competencia los iba a motivar a entrenarse más, a ser el mejor, a querer sobresalir. Y cada vez iba buscando un poquito más y un poquito más. ¿Sí? Entonces hace competencias, no solamente de gimnasia o de estos movimientos o de estos ejercicios específicos de gimnasia, sino que incorporan las carreras, los saltos, la lucha, y como estaba en un medio natural, utilizaba obstáculos naturales, pero creó otros elementos u otros materiales como vimos en la diapositiva anterior, las paralelas, el potro, el caballo con arzones, ¿sí? Y arriba de esos aparatos, no era como la gimnasia suiza, ¿sí? Que la gimnasia suiza en realidad era para probar. Vos arriba de esos elementos, de esos aparatos, vos lo que hacías era trepabas, bajabas, subías, no había una forma determinada de hacerlo, era libre. En cambio acá, en la gimnasia alemana, había una forma determinada de subir, de hacer piruetas, de hacer ciertos ejercicios, equilibrios, vueltas, que le iban dando más espectacularidad y sobre todo le daban el factor de riesgo. Y todo eso lo hacía como más atractivo, más estimulante. Y ahí vamos estableciendo algunas diferencias. El elemento o el aparato era parecido, muy similar, pero en uno lo utilizabas libremente, era más espontáneo, te permitía moverte con cierta libertad. En cambio en este no, era para hacer ciertos movimientos, ciertas piruetas, ciertos ejercicios. Y eso era lo que había que practicar y cada vez hacerlo mejor o con más espectacularidad. Bueno, entonces estos centros estaban fuera de la ciudad. Y en un principio las competencias eran dentro del centro. Empezaron a establecerse competencias entre todos los centros o asociaciones, ¿sí? Y entonces cada vez esto se volvió más masivo. Por ejemplo, arrojan una cifra que en 1818 eran 6.000 inscriptos, 6.000 gimnastas que estaban inscriptos, y que 50 años después alcanzó casi las 100.000 personas o las 100.000 gimnastas inscriptos. Si ustedes pudieron ver los videos que yo les mandé, hay uno que habla de las Turnfest. Esos son los cosas que se daban, ¿no? Estos, ¿sí? Son como eventos, ¿sí? Donde muchísima cantidad, porque si ustedes miren ahí las imágenes, pero si pudieron ver los videos, donde se reúnen, y ahí compiten, se les dan sus premios, fíjense la cantidad de personas que está juntando ese movimiento, ¿sí? Que se mantuvo a lo largo de la historia. Miren que esa no es. Volvemos acá. Entonces tenían las competencias que decíamos acá. Lo que quería Friedrich, con esto de las competencias entre los centros, era
que se hagan en un lugar determinado y que la gente lo tome como si fuese una peregrinación. Ir todos hacia un lugar donde poder desarrollar el evento, competir, demostrar quién es el mejor, intentar superarse y sobre todo que el resto vea cómo hay que tratar o buscar ser el mejor y sobresalir. Si trazamos un paralelo, nos podemos dar cuenta que es muy parecido a la idea de los griegos, el peregrinar a una ciudad sagrada, el demostrar o mostrar lo que somos, tratar de ser el mejor delante del resto, unidos todos bajo un mismo lema. En los Juegos Olímpicos era por la religión, ofrenda a un dios, o demostrar la superioridad. Acá era por el hecho de tratar de ser mejores como personas. Lo que quería Han, en realidad, con esto de las reuniones, no solamente que vayan a hacer gimnasia, que compitan, que se esfuercen por demostrar ser los mejores, sino que también había otros eventos, como canciones, toques de trompetas, llamas sagradas, discursos breves, y trataba de que con este tipo de actividades surgiera ese espíritu del pueblo que tanto estaba buscando a través de estas reuniones. Si vieron los videos, o uno de los videos, pueden ver, donde, sobre todo creo que es el de la promoción de la Torn Fest de 2013, son eventos que se hacen todos los años. La del 2020 está la promoción, si ustedes las buscan, a mí busqué esa porque les mandé esa, me pareció la más representativa. Si ustedes pueden ver, no solamente hay eventos de gimnasia, sino que hay otro tipo de eventos, como por ejemplo, hay carreras, hay gente que está corriendo, gente que está lanzando, gente que está saltando, se muestran recitales, ¿sí? Se muestran gente que está paseando, gente que está reunida, se muestran las competencias, pero también se muestran que hay como espacios de esparcimiento o de tiempo libre, donde también lo que se puede hacer en esos espacios es seguir haciendo gimnasia. Hay lugares donde, creo que en ese video es que hay una nenita atada de la cintura que da vueltas ahí, no sé cómo se llama ese aparato. Después hay otros que están haciendo como distintas piruetas a lo largo de toda una corredera que tiene rebote, como si fuese una pedana. Hay muchos elementos dispersos donde se pueden tirarse, revolcarse, seguir moviéndose. ¿Cómo? Los llevan todos para el mismo lado. A pesar de estar en su tiempo libre, continúan ejercitándose y moviéndose. En esos videos también pueden ver que no era para una edad en particular, que eso también es muy, vamos a ver cómo se fue transformando a lo largo de la historia. No es solamente para una edad en particular, para adolescentes o para niños. Si ustedes pueden ver, hay chicos de la primera infancia que tienen 8, 9 años, y también hay gente adulta, los jóvenes y adolescentes también se los ve, pero entonces si pudieron ver que hay gente mayor, hay gente grande, que también está compitiendo, que también va a hacer gimnasia. Y eso es algo que los alemanes, ¿sí?, fueron desarrollando a lo largo de la historia. Con esto les digo que como un evento que nació en 1800, y ahí piquín, muy poquito, se desarrolló de tal manera y reunió a tanta cantidad de gente que se fue transformando y que perduró a lo largo de los años. Y él, de sus centros particulares de gimnasia, como tuvieron, estas son algunas de los premios que les daban, porque son competencias. Entonces, los competidores, a los que ganan, se les da un reconocimiento. Lo que les decía, los alemanes se dieron cuenta que este tipo de actividades tenían mucha aceptación, que se masificó, se fue divulgando y la gente lo fue aceptando. Entonces, ¿qué hicieron? Trataron de sacarlo de los centros de gimnasia, que no solamente esté ahí, sino que lo trasladaron al sistema escolar, lo trasladaron a la escuela. Entonces, para que esto se siga expandiendo, porque consideraban que era algo bueno y no se limitara solamente a estos centros específicos, le dieron una nueva orientación, mandaron a las escuelas una ley nueva con algunas sugerencias,
donde se les decía que debían hacer ciertos ejercicios, ¿sí? Y para el año 1882, a los de la escuela secundaria sobre todo, se les ordenaba, ¿sí? Que aumentaran, esa no era lo que tenía que apretar, que aumentaran. El tema de la esvástica sé que tiene otro significado que el que le daban por ahí los del Partido Nacional, Social Nacional en esa época, que yo sepa. Si alguien vio, ¿cómo se llama? El Código Da Vinci, si alguien vio, se dará cuenta que hay ciertos símbolos que vienen de mucho más atrás que por ahí esa época, ¿sí? Pero de la que vamos a hablar ahora, en un momento determinado de la historia aparece, sí, Hitler, y utiliza todo esto que se había ido transformando, elaborando mucho antes. Porque acá estamos hablando de 1818, ¿sí? Hitler creo que toma el poder en Alemania en el 33, 1833, por ahí, y la guerra comienza en 1839. Entonces, por ahí andamos. Todavía no llegamos, pero fíjense cómo la sociedad alemana y su carácter respecto de estas actividades es anterior. Después, el régimen de Hitler va a aprovechar eso que se había formado para su propio beneficio, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron los alemanes cuando se dieron cuenta que estos centros de gimnasia eran muy populares, que lo que pregonaban estaba buenísimo? Porque ¿qué pregonaba? ¿Quién no quiere ser patriota, amar a su patria y tratar de sacarla adelante y ser uno de los mejores del mundo? Todos. Entonces los alemanes comprendieron esto, mandaron a las escuelas una nueva circular donde se les decía que tenían que aumentar la cantidad de tiempo dedicado a las actividades físicas, donde debían realizar ciertos ejercicios que tenían que ver con esta gimnasia, y sobre todo aumentar el tiempo de las carreras. O sea, tenían que correr todavía un poquito más. Con esto entonces tratan de masificarlo, que no solamente esté en los centros de gimnasia, sino que también pase al resto de la sociedad. Y se le recomendaba a la gente común, a la sociedad, volver a jugar, ¿sí? A los juegos tradicionales de pelota y sobre todo el fútbol, ya desde esa época. Por algo Alemania ha ganado tantas Copas del Mundo, algo se ve que esto tiene que ver. Y consideraron al atletismo como el deporte base. Para ellos correr, saltar y lanzar era la base del resto de las actividades. Llegamos a 1936, perdón, cómo todo se mantuvo, esta tradición de movimiento fue avanzando y avanzando y avanzando. En el medio, esto estamos hablando, cuando yo les dije que en la escuela les pidieron que aumentaran, les ordenaron, que aumentaran las horas de actividad física y demás, fue en 1882. 82. Llegamos al 1900, o sea, son todas medidas que han tenido su maduración. Entonces ha habido generaciones donde la actividad física se fue transformando, el inicio obviamente va a ser tranqui, después empiezan a sumar y a sumar y a sumar, porque son medidas que han perdurado en el tiempo. Entonces, si vos vas a una escuela donde te dan mucha actividad física, eso queda, y si después de la escuela promocionan que siga jugando al fútbol, que el atletismo es el deporte base, es como que de a poco se va creando, sobre todo si se la sostienen en el tiempo, va creando todo como una costumbre, como una tradición de hacer deporte. Lo mismo que hacían los griegos, ¿se acuerdan? Que era como una costumbre hacer actividad física. Bueno, después de tanto tiempo, este era en 1880 y pico, saltamos a 1936, 50 años después, Hitler ya estaba en el poder, él crea una ley que regula la actividad física del joven alemán. Le daba, si bien ya por la ley que habíamos mandado, que se había mandado antes, se le daba mucha importancia a la actividad física, y a las actividades al aire libre y demás, no era porque creía que había que desarrollar un físico saludable.
sino porque Hitler en ese momento pensaba que todas esas actividades debían aumentar la fortaleza, el vigor de sus ciudadanos, pero sobre todo aumentar el rendimiento para el trabajo. Él decía que necesitaba una población fuerte, dispuesta a trabajar, ¿sí? Y que resistiese el trabajo, y después, bueno, más adelante él supo aprovechar esta ventaja y sacarle provecho para sus propios fines. Estamos hablando de 1936, cuando él creó esta ley. En el 39 se declaró la guerra. Entonces vemos que desde la escuela, ¿sí?, la formación física base estaba asegurada por todas estas leyes. Después que terminaba la escuela, durante 6 meses tenía que cumplir con el servicio militar. Y ahí realizaban todo lo que era su formación o sobre el trabajo físico a cargo de la juventud hitleriana. Entonces estaban todos como más cuidaditos. Después que terminaba el servicio militar, el joven podía optar por un deporte, o sea, se ponía a practicar un deporte paralelo a sus actividades de persona adulta, ¿no? O continuaba con su preparación física sin necesidad de estar en un deporte estipulado o determinado, ¿sí? Sí. Bueno, yo me voy a dedicar a entrenar el fútbol o a entrenar el atletismo, o no, yo voy a seguir manteniéndome en forma haciendo distintas actividades físicas, ¿sí? Entonces, era una libertad, había libertad, pero era relativa, porque en esa época, si no se era capaz de probar que continuaban con su preparación física, se corría el riesgo de que no puedan conseguir trabajo. Entonces, imagínense qué presión que tenían los alemanes en ese momento, o mantenían su estado físico o no podían conseguir trabajo. Después, obviamente, los mantenían o los instaban a mantener esa condición física para luego utilizarlo de otra forma, a través de su participación en la guerra. El Reich, ¿no?, elabora toda una estrategia de motivación, por decirlo de alguna manera, y comienza a entregar lo que llamaba el distintivo deportivo del Reich. Eso consistía en que había que superar 5 pruebas, que tenían que ver ahí, dice, con las carreras de velocidad, la resistencia, el salto, el lanzamiento y la natación, pero había que hacer estas pruebas y tener cierto rendimiento. Por ejemplo, la carrera de velocidad tenían que correr 100 metros, pero en 13 segundos punto 2, ¿sí? La prueba de resistencia era correr 10 kilómetros en 50 minutos, la prueba de salto era saltar en largo 4,75 metros, la prueba de lanzamiento era una pesa de 15 kilos, lanzarla con las 2 manos 9 metros, y la prueba de natación era nadar 300 metros en 9 minutos, ¿sí? Todos estos eventos, si lograban meter esas marcas, tenían ese rendimiento, se les daba este tipo de prendedor o de distintivo. Si tenías entre 18 y 32 años, te daban el distintivo de bronce. Si tenías entre 33 y 40 años, el distintivo de plata. Y si tenías más de 41 años y lograbas mantener todas esas pruebas en esos tiempos o registros que yo te dije, era acreedor del brochecito ese, pero de oro. A ver si entendí. Cada uno de los deportistas tenía que superar 5 pruebas. Esas 5 pruebas no era un deportista una carrera, otro deportista el salto, otro el lanzamiento. El todo ciudadano uno. Común. No el deportista, el ciudadano común. Y había. Y te pregunto ahora, evidentemente sí. gente que lo hacía. Sí. Porque son muy dispares una cosa con la otra. Los 13 segundos de la carrera con el lanzamiento, nada que ver la composición física de uno con el otro. Pero evidentemente lo había. Se podía hacer. A ver, vos fíjate que vienen de una tradición deportiva de muchos años, ¿sí? Entonces, si vos venís de una tradición deportiva de muchos años, vos tenés una actividad física en la escuela asegurada, porque durante toda tu estadía en la escuela tenés muchísimas horas de educación física, entonces tenés todo tu desarrollo corporal asegurado. Después tenés 6 meses
del servicio militar, donde también tienes asegurada tu condición física. Y luego continúas con tu preparación, porque si no, es muy probable que no consigas trabajo. Entonces vos tenés que hacer estas cosas. 50 minutos en 10 kilómetros debería ser lo normal para cualquier persona. Entonces, una persona de más de 41 lo hace con cierto nivel, con cierta condición física. Entonces, el tema es, si vos tenés esa tradición deportiva, no es un imposible. Obviamente, si a vos te daban este prendedor, también era una incitación a que vos sigas entrenando y lo hagas cada vez más fuerte. Si se corta, volvemos a entrar a la primera. Eso te iba a decir. Entonces, si se corta, seguimos entrando a la 1. ¿Qué es lo que hacía con todo esto? Te motivaba, te empujaba, quería que sigas. Entonces, ¿por qué? Yo quiero tener uno de esos distintivos. ¿Sí? Bien, corto esta y vamos a la otra.